música tradicional de Camboya o Cambodia, aquí nos van a enseñar. Es la música que hemos elegido para introducir nuestro programa, nuestro tercer programa, con Daniel y Mario, hijo y papá, que nos siguen comentando ese viaje que estamos haciendo por el Asia. En esa, repetimos, para quien de pronto no hubiera escuchado los dos primeros programas, Daniel Beltrán y su padre Mario fueron seleccionados para participar en Asia Express, un reality pasado al aire en enero del año 2016. Quedaron en segundo lugar. No nos pusimos ni siquiera tristes porque no quedan en el primero, porque para muchos de nosotros ellos se ganaron todo el concurso. Sin embargo, diríamos que todos los participantes ganaron porque el esfuerzo y todo lo que pasó allí nos pareció a los televidentes una odisea total. Mario, qué alegría seguir conversando porque nos vamos para Camboya o Camboya. Camboya. Marga, muchas gracias por la nueva invitación y esperemos que les guste pues como la historia y los comentarios que vamos a tener hoy. Bueno, entonces Daniel, para hilar el cuento, antes de llegar a Camboya, ¿dónde estaban? Estábamos en Laos. Bueno, Marga, muchas gracias por invitarnos nuevamente a este paseo, porque es un paseo. Hay cantidad de experiencias y historias por contar. La vez pasada nos quedamos en Laos y vamos ya a pasar hacia el norte de Camboya. Bueno, pues es una experiencia interesante porque llegamos, hace de cuenta, a un gran potrero. Así fueron los primeros kilómetros camboyanos. Una carretera con potrero y potrero al lado y llena de huecos. Una carretera de tierra. Totalmente abandonada. Y fueron muchos kilómetros así. Resulta, en el camino nos fuimos encontrando algunos carros militares destruidos. Y no carros militares muy viejos. Resulta pues que hacía poco, pues estamos hablando de hace 15, poco más de 15 años. Cerca del pues, 2000. Termina un gran conflicto armado que hubo en Camboya. Era muy curioso porque nosotros veíamos tantos carros, tantos camiones que estuvieron durante la guerra y lo dejamos así, los camiones de la guerra. Y es muy curioso porque la gente, los nativos, están tomando todos esos camiones y los están restaurando. Entonces en todas las carreteras se encuentra ellos trabajando los camiones de guerra que tanto afectaron a ese país. Pero a ustedes ahí esa visión les trajo muchos recuerdos, porque ustedes dos, padre e hijo, sabemos de muy buenas fuentes que les encanta reparar, les encanta desbaratar, les encanta volver a armar, que son expertos en el corazón de carros y motos y todo lo que haya por ahí de mecánicas. No, es que las motos y los carros son nuestra pasión. Y yo creo que por eso llegamos allá analizando como los vehículos en los que se mueve la gente. Y yo creo que los carros de una sociedad muestran y describen mucho la economía, los gustos, cómo se mueve un pueblo. Ay, pero qué dolor de ese país, ¿cierto? Qué historia tan dolorosa. Era muy curioso porque como recorríamos cualquier sitio del país, siempre sentados atrás en el volco de una camioneta, empezamos a ver algo muy particular en las casas. Y normalmente son techo a dos aguas, como en forma de A. Y en la punta, pues en todo el caballete, tenían una plaquita metálica con una fecha. Y normalmente era una fecha terminando 1997, 98, el 2000, 2001. O sea que fue como la época de la reconstrucción de las casas cuando terminó la guerra de Camboya, que fue tan dura. Entonces, hay una gran maravilla en Camboya que luego me comentarán, es algo una de las maravillas del mundo, que es el templo de Angkor Wat, pero eso más tardecito. ¿Cómo sigue pues la competencia? A ver, vamos allá en esos volcos mirando ese... Bueno, pero al lado y lado, aparte de la carretera como tan deficiente que hay al lado y lado que veo. Bueno, seguimos en un país muy rural, como pasa por ejemplo con Laos.
son países muy dedicados a la agricultura y al arroz. Fue muy común las carreteras en tierra y nos tocaba, en nuestra experiencia, pues lo que nos tocaba en el día a día era hacer autostop y nos tocaba pasar horas tratando de tomar un carro porque no pasaban los carros. Pasaban tractorcitos y que recorren los campos, pero muy difícil encontrar un auto que te lleve de un pueblo a otro pueblo. Ahí se nos complicó mucho la vida. Pero los sembrados, casi todo es arroz. Y es muy curioso porque es un país, básicamente los 4 países son verdes, son completamente verdes. No hay, digamos, todas esas mangas y peladeros como en estos países de acá. Y se debe a la ganadería. Allá no tienen ganado. Allá crían cerdos, patos, hay mucha pesca, pero no hay ganado. Entonces los países son completamente verdes, sembrados de arroz o completamente reforestados. Lo que más nos llamó la atención fue eso, la reforestación. Y ahí ellos mantienen muchos dioses. Ellos creen en cantidad de cosas y son muy agoristas. Pero uno de esos dioses o de esas divinidades es cuidar y adorar los árboles. Entonces resultan cuidándolos bastante y reforestando mucho. Cuidar y adorar a los árboles. Sí. Entonces, díganos maravillas de Camboya. Entre los 4 países que conocieron, Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia, Camboya es más pequeño, es más grande, comparado en extensión. Camboya es de los más pequeños. Datos exactos no sabemos en este momento de solamente extensión. como para comparar. Ay, cuéntenos maravillas y cuéntenos peripecias y anécdotas, historias que tengan de Camboya. Qué alegría entrar a ese país de aquí, de la mano de las palabras de ustedes y de esa experiencia. Bueno, bajamos por todo el río Mekong. Pasamos de lado a lado todo el tiempo hasta llegar a Siem Reap. Hasta llegar a Phnom Penh, que es la capital camboyana. De hecho, pasa todo el río Mekong. Hay un gran malecón por Phnom Penh donde pasa el río Mekong. Es muy particular porque, como hablábamos de la eficiencia de las carreteras, vas a encontrar que no hay grandes puentes que crucen el río. Entonces, todo el tiempo vas haciendo como un zigzagueo en ferry. Y ahí vas a ver que todos los carritos, las motos, todo el mundo va todo el tiempo cruzando en ferries. Eso es un servicio, es el servicio público, el cruce de los ríos. Y el ferry, pues es una cosa inmensa, es toda una empresa grandísima. Todo se mueve en ferry, cantidades de motos, cantidades de carros, gentío, cargando, llevando animales y productos agrícolas, pero eso es el alma. Si un árbol es sagrado y divinizado, el río Mekong también. No, el río Mekong en todos estos países es como esa columna de sobre todo la estructura económica, porque se saca mucho pez. La industria del pescado es grandísima en el río Mekong, tanto que aquí hemos consumido peces del Mekong. Y es muy ancho el río. Tiene zonas muy grandes, pero bastante grandes. Uno puede decir que puede tener hasta 1 kilómetro. Y el asunto es que es un río muy calmado, entonces es muy navegable porque estos países son muy, muy planos, son muy llanos todos. Las montañas todas están hacia el norte, como hacia China. Y entonces en Camboya es más bien plano y los ríos tienen mucha navegación y se mueve todo el comercio y todo por ahí. Bueno, hablemos de la gente, las comidas, las costumbres. Ya nos dijeron que un árbol es una divinidad y qué alegría aprender eso y que es por eso cuidado. Bueno, las personas, las costumbres, lo más raro que allá vivieron. Cuenten a ver cómo les fue en el concurso por allá. Bueno, pues te digo que fue una de las primeras experiencias. Allá sí se come de todo. Si en los otros países se comía cantidad de cosas, en Camboya es todo. Todo lo que se arrastre, vuele, camine, es susceptible de ser comido.
Entonces, ejemplos, 2 puntos aparte. una Primero. de las experiencias, y que afortunadamente ese día nos salvamos pues por cosas de la competencia, era ir, había unos arbustos donde hay unos hormigueros muy grandes. Entonces la gente llega a los arbustos, corta un pedacito de la rama y sacude y tira las hormigas en una vasija con agua. Y finalmente se prepara como una sopita. Se prepara una sopa de hormigas, pero es un baldado de hormigas. Rojas. Esa fue una de las, y son muy bravas. Entonces, claro, los otros competidores terminaban picadísimos con las hormigas, por no tener pues como la técnica correcta para sacarlas. Ese día también era con tarántulas. Había que comer las hormigas y comer tarántulas. Y la tarántula se come frita, la echan viva en un aceite caliente y así se la comen, tostadita. Con pelos y todo. Así, como se echa viva, enterita ya. Así se come. ¿Y a qué sabe la tarántula? No me digan a tarántula. No, pero ¿sabes qué pasa? Como todo es frito, ya sea insectos, pajaritos chiquitos o pececitos pequeños, todo eso frito, Todo es frito. sabe a pollo. Todo sabe a pollo, Todo sabe una a pollo. A tarántula. nosotros pues. nos sabía a pollo, ¿cierto? Claro que como aguantábamos tanta hambre. Además, claro, mentalmente uno tiene que hacer que las cosas le sepan rico, porque si estás aguantando hambre, pues lo peor es que se vuelva una tortura la comida. Mentalmente tiene uno que hacer que las cosas le sepan rico, Sí, esa sí. filosofía. Síganme enumerando otros animalitos, insectos que hubieran comido. Pues yo creo que el menú es muy extenso porque, por ejemplo, en las fincas, en la tierra, en los sembrados, era muy curioso porque nosotros estábamos pues lejos de cualquier ciudad o cualquier pueblo y veíamos unos postecitos pequeñitos y unos alambritos, unos cables eléctricos que iban de postecito a postecito. Y uno decía, pues es tan raro, uno por aquí en medio monte y unos cables y unos postecitos ahí. ¿Será que esta gente pone alguna luz por la noche? Pues ¿y para qué? Estando en medio monte. Entonces, una noche de esas nos tocó, en la casa donde nos dieron hospedaje, saber para qué eran los cablecitos. Resulta que en cada casa y regados por el campo hay una serie de trampas. Trampas, es una lámina metálica en forma de U y recostadita contra un poste, inclinada. Y esa lámina termina en un balde lleno de agua. Entonces por la noche resulta que sí se prende una lucecita en ese postecito en medio campo o al lado de las casas. Y la luz atrae los insectos, cualquier tipo de insecto. Pues ahí lo que caiga, eso es cacería. Entonces el insecto se resbala por la lámina y cae en el balde con agua. Y listo, esa es la trampa, ya no pueden salir de ahí y eso es lo que se comen. O sea que en ese balde cae cualquier tipo de insecto, cualquiera, y eso fue lo que nos tocó comer. Y ellos pasan al otro día recogiendo todos esos cosecha. insectos. Y ese es el desayuno, tanto que en algunas veces uno va a los mercados y hay grandes vasijas cargadas de puros bichitos fritos. Y ahí la gente compra, pues como en un mercado normal, ahí la gente va y merca un paquetado de grillos, de cucarachas, de pececitos, de lo que sea. Eso ahí cae todo, gusanos, mariposas, cigarras, langostas, eso es un mercado muy diverso. ¿Y cómo se preparan? ¿Se fríen igualmente? La mayoría son fritos. Es como la forma más básica y rápida de preparar los insectos, sobre todo porque son muy pequeños, entonces no puedes abrirlos ni quitarles algo, sino que de una a la fritadora. Los insectos son más grandes que los nuestros, más pequeños, igual tamaño. Pues estaba pensando preocupada pues con las cucarachas. Bueno, aquí, como pasa por ejemplo en las zonas calientes de Colombia, que los insectos son mucho más grandes, allá pasa igual. Allá los grillos, todos los bichos son muy grandes. Y el concursante que se negara pues como que perdía, había que comer de todo, eso era lo que se estaba queriendo demostrar. Que en una competencia y en un viaje todo se podía comer, y si había hambre, pues con mayor razón. Sí, afortunadamente, pues creo que nosotros dos íbamos muy conscientes de lo que nos podía suceder allá y podíamos esperar cualquier cosa y tener que hacer cualquier cosa.
y ya sabíamos que se podía comer de todo, pues que nos iba a tocar comer de todo y eso hicimos. Hablemos un poco de la gente de Camboya. La gente, ¿cómo fue con ustedes? ¿Siempre encontraron amabilidad, hospitalidad, cortesía? ¿O algunas personas eran reticentes a recibirlos? ¿Cómo fue la apertura de la gente en Camboya? Pues Marga, yo te diría que en los 4 países la gente es maravillosa. Yo creo que en mucha parte eso se debe al budismo. La gente, pues como parte de toda su cultura, reciben al extranjero, le dan posada al extranjero. Y realmente pues yo diría que fácil, pues, porque a pesar de esa barrera tan grande que es el idioma, lo recibían a uno, pero pues hasta muy fácil. Arreglaban las esteras porque ellos no usan mobiliario. Las esteras limpiaban el piso, tendían la estera en el suelo y ya, eso era. Pero empezaban, cuando era gente muy, muy humilde, muy pobre y no tenían con qué, pues qué comida, no tenían comida para darnos, salían a la calle, iban donde el vecino, empezaban a buscar comida, hasta que mejor dicho, nos tenían que atender muy bien. Ellos hacían lo posible porque estuviéramos muy bien, así no entendiéramos nada del idioma, pero nos hacían sentir muy bien. Se quitaban, como es una tierra tan demasiado caliente y en muchas partes pues por la pobreza solamente tienen un ventilador para una cama o para el espacio donde duermen 2 o 3 personas. Se quitaban el ventilador de ellos para ponerlo a nosotros. Se volvieron algunas personas inolvidables en ese viaje, algunas personas que sintieron ustedes la tristeza de dejarlos y de pronto pensar, pues es difícil que regresemos. Bueno, luego de Phnom Penh, la capital, arrancamos hacia el norte. Llegamos a un pueblo que se llama Pursat. Ahí es un pueblo que es muy cerca al lago. El lago más importante de Camboya se llama Tonle Sap. Entonces ahí, antes de llegar a este lago, teníamos que buscar un hospedaje y bueno, fue difícil al comienzo. Llegamos a una familia que dijo que iba a llamar a la policía porque también por ley es prohibido en algunas partes darle como hospedaje a los extranjeros. Entonces debe haber un registro. Entonces, bueno, llegó una señora y nos acogió, pero te digo, se convirtió en nuestra mamá. Así le decíamos, la mamá. Mamá. Nos dio la mejor habitación. Cuando vimos que tenía baño occidental, baño, como baño occidental. En este viaje no hemos visto baños. Ver un sanitario después de tanto tiempo para nosotros fue una gran sorpresa. La señora nos atendió, nos dio toda la comida que pudo y demasiado. Y siempre muy pendientes de nosotros. Particularmente ese día hubo una sorpresa que era una llamada a la familia y pudimos llamar a mi mamá y a mi hermana, de darles pues un saludo. Era la primera vez en más o menos un mes y medio que teníamos contacto con nuestra familia, saber qué estaba sucediendo, cómo estaba la casa. Fue un momento muy, muy importante. Entonces, ¿cómo se siente la voz de los seres amados a tanta distancia? Y que había pasado algo, Marga, es que cuando uno viaja, y eso lo escuchamos una vez viajando por Sudamérica, que nos decía, cuando viajas, una semana es un mes puede ser un año. Entonces, nosotros llevamos un mes y medio nomás de viaje, pero te digo que parecían por ahí 6 meses, una cosa eterna. Se pierde toda esa cuestión con el tiempo, todo se olvida. Entonces todo adquiere otras dimensiones cuando se llama a la casa. Pero entonces, bueno, y la otra sorpresa con esta señora que se convirtió en nuestra mamá. ¿Cómo se podía llamar la señora? No, todos son nombres muy... Ella nos decía mamá. Pues mamá, nosotros le decíamos mamá. Pero es muy curioso porque algunos de esos nombres los tenemos escritos en el idioma de cada país, en vietnamita o camboyano o laosiano. En algunas de las casas donde nos dieron hospedaje, hacíamos que
los habitantes, pues los residentes nos firmaran una bandera de Colombia que llevábamos. Entonces, en esa bandera, que todavía la tenemos, hay cantidad de firmas, pero como es en el idioma local, uno no entiende. Por lo menos alguna Nada. letra. Ah, no, pero es que hay idiomas escritos de otra forma. De otro Bueno, grafismo. Sí, claro. Y es que estamos en Camboya, que está el Khmer, que es el idioma oficial y es uno de los idiomas de las lenguas más antiguas que hay y uno de los alfabetos más extensos que existen. Entonces, bueno, yo creo que aprender Khmer es una cosa realmente compleja. Pero bueno, Son alguna pocos. palabrita, algún saludito, no se aprendió nada, que nosotros a veces en el concurso los veíamos hablar allá. Pues nos aprendíamos de cada país 3 o 4 palabras, las más básicas. Que era mucho. Y no se acuerdan en este momento. Bueno, a mí ya se me trastoca todo el glosario que aprendimos, pero creo que era Bombingan. Bombingan es no tengo dinero. Ese era muy Sí, importante. esa era la más importante de todas. Bombingan. También es muy parecido el saludo como el hola que tiene también Tailandia, que es el Sabaidi. Sabaidi. Entonces en Camboya puede ser el Sabaidi y en Tailandia distingue del hombre o mujer, entonces es Sabaidi Kap o Sabaidi Ha. Pero ya estás hablando muy bien. No, es que yo ya No, soy ya. medio Eso tailandés. pues ya Ya estamos se- expertos. ya se puede volver. Entonces, Sabaidi es hola o buenos días Sí. o saludo. Y ellos es como Pero muy volví a decir cantadito. otra vez porque dijiste. En mujer. Tailandia es muy cantadito, Sabaidi. entonces ellos es Sabaidi Ha o Sabaidi Kap. Cantado, como cantado. Sí, No, sí. ustedes ya pueden vivir allá. Ah, Perfecto. no, quisiéramos. pero muy importante también es la posición de las manos. La venia. Es una venia que tiene como 3 posiciones. Una es como en el pecho, agachándose también con la cabeza, pues inclinándose. Otra es como en la barbilla y otra es en la frente, con las 2 manos juntas. Entonces depende pues como si está como saludando o agradeciendo o está saludando a Buda o agradeciéndole a Buda. Porque es muy bueno explicar a los oyentes porque ellos no vieron a Daniel decir. ¿Cómo es Daniel? Inclinar. Saba디 Ha. Es muy importante la posición de las manos. Entre más alta es como con más importancia. Es como a una persona se le hace una reverencia. Digamos que a un monje las manos no se ponen abajo, sino que se ponen lo más arriba posible. No, pero no nos despidamos todavía de la señora mamá. Una Bueno. última, Vea, pues entonces, una última visión de la señora. nosotros teníamos que conseguir el transporte al otro día para ir al lago, que ya vamos a contar la experiencia en el lago. Y pues le dijimos a la señora, tenemos que conseguir transporte, ayúdenos. Ella llegó y llamó a 2 motonetos más y ella cogió su moto y nos llevó. Ay, no. Entonces éramos 3, el camarógrafo, nosotros 2 en cada uno de los moticos y la mamá nos llevó hasta allá. La mamá. O sea, ella hizo En todo su- el Personaje moto. inolvidable del Sí, viaje. claro. Sí, Quisiera uno volver a darle como esos agradecimientos, a invitarla a comer, a cenar por Antioquia, ahí. Santa Elena, pues. Claro. La señora era como físicamente. No, yo te digo que Como bajita, altica. no, allá no son muy altos y todos son muy delgados generalmente. Cabello largo, cabello corto. No, es muy variado. El asunto con el pelo es muy variado. La tez es así como mucha semejanza a toda esa influencia china también. Pero no son así tan ojirrasgados, no. ¿Y cómo se visten las mujeres? No, nosotros son muy coloridos en general. Hay una cuestión cultural y, por ejemplo, se marca mucho en Vietnam, pero es común en todos, el asunto del sol, ¿cierto? Del sol. Entonces, la gente trata de cubrirse porque es mal visto ser como bronceado. Si estás con tu piel Como bronceada, colorado, como eres cachetico como, colorado. significa como que eres alguien del campo, alguien campesino. Entonces la gente busca estar lo más blanco posible. Mira eso. Y se cubren mucho la cara en moto o en carro, se cubren mucho, casi se convierte en un pasamontañas, no se les ven sino los ojos y lo poquito de piel que se les ve con mucha crema y los hace ver muy blancos. Se cuidan demasiado del sol. Con sombreritos específicos. Puedes como los estar de Vietnam, ¿no? a unos 40 grados de temperatura
y generalmente uno en esa temperatura, uno va con una camisilla, unos mochos y en chanclas. Así distingues al resto del mundo, ¿cierto? Pero los locales, sobre todo las mujeres, son muy cubiertos. Aún a esa temperatura. Aunque el calor esté... Sí, es increíble. Y la humedad es muy alta. El calor es 35-40 grados y una humedad de más del 90%. ¿Cómo es la capital? Bueno, la capital, como todo, ¿cierto? Hay un centro histórico, hay palacios, porque también allá hay un reino. O sea, es el reino de Camboya, entonces hay un rey, la reina, y hay un palacio pues muy importante ahí. Y templos. Toda esa zona que va como por el malecón del río Mekong, están los mejores hoteles, los mejores restaurantes, los templos más bonitos. Vas a encontrar templos en todas partes, unos muy destruidos, y vas a ver estos que están en el malecón como los más bonitos. Desde ya vas hacia la periferia y vas a encontrar lo que pasa en la mayoría de las ciudades, ¿cierto? Están los suburbios y ya se empieza pues como a deteriorar esa trama urbana y por ende también como la calidad social. No, yo creo que eso es como todo lo del... Sí. ¿Cómo se recuerda en el país ese dolor de esa matanza tan terrible en la guerra? Una de las señales y marcas más dolorosas en la historia de la humanidad en cuanto a la guerra. Bueno, y por ejemplo ¿Qué monumento que recuerda el horror de la guerra en Camboya, una de las guerras más dolorosas en la historia del mundo? Tenemos algo muy común con ellos y es, por ejemplo, los campos minados. Es tal vez el país con mayor número de minas antipersona y pues nosotros los colombianos yo creo que nos vemos muy identificados con los camboyanos en ese sentido. Pero hay algo muy bonito de la religión y de la cultura y yo veo es como la capacidad de perdón, la capacidad de decir, bueno, ya esto terminó, vamos a sonreír y vamos a seguir adelante, como pasa también con los vietnamitas, que lo han convertido en un destino turístico y sacarle dinero a la guerra. La renovación de Vietnam, porque a nosotros que nos tocó la guerra, pues no hablo de Daniel, pero sí de Marga y yo, que nos tocó toda la información sobre la guerra de Vietnam, pues conocer Vietnam era parte del interés, saber qué había pasado con ese país y encontramos un país totalmente diferente, muy organizado, muy industrializado, muy turístico. Es triste decirlo pues, pero es como si le hubiera convenido la guerra. Es un país totalmente diferente después de la guerra. Lo mismo Camboya, también tienen un régimen comunista, pero muy Abierto. Muy abierto. Y es un país que está muy avanzado ahora, muy adelantado. Un poquito de música tradicional de Camboya antes de entrar a uno de mis amores más grandes, que es lo que habíamos mencionado al comienzo, el templo de Angkor Wat. Daniel como arquitecto y Mario como asombrado y admirador, nos gustaría que nos entraran un poco al templo más grande del mundo. Dicen que es más grande que Luxor y que Karnak, pero un poquito de la música tradicional de Camboya. Bueno, me equivoqué, corríjanme pues. Bueno, decir el templo de Angkor Wat es una redundancia porque Wat o Wat, como se escribe W-A-T, significa templo.
Entonces decir el templo de Angkor, templo, pues no, Sí, no será sería lo correcto. Angkor Wat o al templo de O Angkor. el templo de Angkor. Bueno, Exacto. antes de Angkor Wat, ¿qué van a hacer? ¿Para dónde nos van a llevar? Hay un lago, hay unas historias. De Camboya no nos vamos a ir en este programa. Bueno, estamos en el lago, en el Tonle Sap, que es el lago más grande e importante de Camboya. De ahí encontramos un pueblito. Es una comunidad que crece Pueblo lacustre. en el lago. Y bueno, lo que uno ve es muy particular. Pues lo recorrimos en unas lanchitas y es muy divertido, pues por lo menos a la vista, no a la vida. Porque entonces en una casita ves a los niños jugando, tirándose en pelota al lago y nadando. Más allá, en otra casita, vas a ver entonces a la señora lavando los platos en la misma agua. Y por allá nos pasó en una puertecita, era como una ventanita. Y el señor por esa ventanita la abría, sacaba la nalga y ahí hacía pupú, cayendo al lago. María. Entonces es un lago donde pasa todo y toda la gente que está ahí consume y vive esa agüita. Y Muy entonces, particular. ¿ustedes qué pensaron? Sí, muy particular en ese lago. No, es muy curioso porque en 30, 40 metros uno veía haciendo todos los usos del agua. Todo lo que se podía hacer con el agua. Un lago inmenso, un lago bastante Sí, sí. grande. Así como fuimos tan temprano, a esa hora eran, digamos, 7 de la mañana, así como el uno estaba orinando en el lago, el otro estaba sacando agua con las manos y se estaba mojando la cara. Todo estaba igual, el mismo ciclo. Pero se han sobrevivido y no les ha pasado nada, entonces Sí. ya cogieron callo, pues como decimos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, ¿de allá vamos a Angkor? ¿O para No. dónde nos van a llevar? Bueno, de ahí volvimos a tomar la carretera principal hacia el norte y en una misión muy difícil, muy larga, que teníamos Dura. que llevar un Bloque bloque, de de hielo de 30 kilos en ese calor. Casi no llegamos con eso. Había que llegar a unas ruinas de los Khmer que apenas estaban como descubriendo. Es muy importante lo que está sucediendo en Camboya y es que con los templos de Angkor y todas estas cosas, es un mundo que se está apenas descubriendo, porque pues si bien la guerra terminó más o menos en el 2000, llevamos 16, 17 años descubriendo Camboya, que es relativamente nada en términos de arqueología y de historia. Entonces, en medio de la selva camboyana hay una cantidad de templos, de ciudades, entre ellas la más importante es la ciudad de Angkor. Esta vez fuimos a recorrer uno que apenas se está descubriendo, que es Banteay Chmar. Es como un pequeño templo muy bonito en medio de la selva. Es que Camboya, pues, la selva se ha tomado todo. Todas las ciudades quedaron como se las tragó la selva. Inclusive, por ejemplo, lo que es toda la ciudad de Angkor, se calcula que era una ciudad demasiado grande para la época. Es una época de hace 700, 800 años. Y calculaban que esa ciudad podría haber tenido cerca de 3 millones de habitantes. Entonces estamos hablando de que lo que se ha descubierto hasta ahora es que no es ni la 10ª parte. Porque cuando se habla de Angkor, se habla del templo y otros 2 o 3 templos que hay muy cerca. Pero el área total de lo que es la ciudad de Angkor es una cosa impresionante. Pues es tan grande que uno podría decir que en 40, 50 años todavía no han encontrado toda la ciudad o la cantidad de ciudades en diferentes partes del país. Apenas las están descubriendo. Entonces es un país lleno de vestigios por toda parte, de ruinas. Bueno, entonces nos vamos para el templo de Angkor. No voy a decir Wat porque ya aprendí. Bueno, hay una entrada al parque, porque hay que entrar, hay que pagar la entrada, y hay diferentes tipos de tours. Hay un tour de 1 día, 2, 3, hasta 7 días. O sea que tenemos tantos lugares por descubrir, tantos templos y pequeñas construcciones, que la gente puede demorar hasta 7 días recorriendo la ciudad de Angkor para poder lograr ver como 70 y pico de templos que hay en este momento descubiertos. Es mucha la filigrana, mucho
mucho el detalle para mirar en Angkor. Marga, pues yo diría que nosotros nos pusimos a ver, sobre todo en uno de los templos que se llama el templo de Ta Prohm. Ta Prohm es un templo que ellos dejaron con la naturaleza tal cual como lo habían encontrado. O sea, limpiaron los arbustos, pero los grandes árboles que crecieron sobre las ruinas se conservan. Entonces es un lugar mágico. Yo inmediatamente me sentí como en una película de Indiana Jones. De hecho, una película de Tomb Raider, que también es así de aventura, la grabaron en este templo. Cuando llegas allá, vas al pasado. Es una cosa increíble la magia que se siente en ese lugar. Y empezamos a ver como como los detalles de las esculturas, y pues después de mucho discutirlo nosotros no entendíamos cómo lo hacían, porque es que es una talla demasiado pulida, muy delicada, que te digo, a veces nos dejaban boquiabiertos. Mario, la impresión. En el templo principal, en el de Angkor, en todas las paredes hay un grabado muy suave, muy superficial, es un grabado por ahí de unos 2 milímetros. Y en eso está narrada toda la historia de ellos. Entonces uno recorre todos los sitios, los corredores, en las columnas y las paredes está toda la historia de ellos, pero es muy bonita, es muy bonita. Pero toda la historia es dibujada, es grabada. No hay como escritura, sino que todo es dibujado, todo es con figuras. Y es toda la historia de ellos, ahí está narrada en el templo. ¿Cuánto tiempo puede tener Angkor? La ciudad de Angkor lleva más o menos de 800 a 900 años, que fue el imperio Khmer. Cuando llegamos al templo principal de Angkor, es un templo muy grande rodeado por unos lagos cuadrados, unos que eran como la protección, y es muy bonito porque en la entrada hay un gran puente. En este puente vas a ver 2 serpientes al lado y lado del puente. La serpiente al final tiene 7 cabezas. Ese es el dragón de Naga. Y entonces la serpiente hace como de pasamanos gigante, de roca. Y los postes del pasamanos son guerreros que sostienen a la serpiente, tratando como de jalarla para que no se vaya del templo. Ese es como el detalle principal al llegar al templo. El templo, por ejemplo, ahí no vivía nadie. En el templo de Angkor no vivía nadie porque ese era el lugar de los dioses. Y en ese lugar no pueden estar al mismo tiempo humanos y dioses. Entramos a Angkor con los ojos de ustedes. Sí está catalogado como una de las maravillas del mundo. Sí es una de las maravillas del mundo, según ustedes dos. Marga, es muy curioso porque cuando uno veía reportajes o documentales sobre Angkor, pues eso era como algo casi imposible, como que un sitio donde uno nunca iría, ni nunca lo tocaría, y nos tocó estar allá, pero es que eso uno se traslada, uno se devuelve en el tiempo, porque es que la solemnidad, la construcción que es totalmente hecha en piedra, los grabados, las escalinatas, es que todo es, pues no es todo es magnífico, es de una imponencia. Uno se siente, pues uno se siente como digno. Sí, uno se siente como que no cabe ahí, pues es que la inmensidad y la imponencia de ese templo es impresionante. Y da como la idea de lo sagrado ahí, que se siente como... Es que esa imponencia, cuando uno dice que uno no se siente digno, es porque uno dice, realmente esto es para los dioses. O sea, yo aquí no soy nada en este templo. Las escalas que suben como al templo principal son unas escalas demasiado inclinadas. Es de una huella muy pequeña y una contrahuella altísima, que no es hecha para un humano, es hecha para los dioses. Los humanos no son capaces de subir ahí, pues, o al menos ergonómicamente no les da. Tanto que para los turistas se hizo una nueva escalinata adosada a las antiguas, de modo que puedan subir cómodamente, porque es muy difícil. Y si te caes, no queda nada, porque Les es altísimo. Bueno, es muy visitado por personas del mundo.
En lo No, poquito que ustedes llegaron eso a es mirar. como decíamos aquí, que eso parece una procesión de Semana Santa. De verdad. Pero esos son miles, pues es que cuando a nosotros nos decían que estando en Machu Picchu que era visitada por 5.000 turistas al día, yo creo que esto, pues si uno dice que son 10.000, pueden ser pocos, porque es un desfile y es demasiada la gente. ¿Cuánto me demoro de Phnom Penh a Angkor? Bueno, de Phnom Penh a Angkor, la carretera es muy larga porque pues pasa en el medio, está el lago, entonces hay que rodear el lago. Muchas veces la gente, el turista generalmente lo que puede hacer es tomar un vuelo a Siem Reap. Siem Reap es el pueblito que es como el pueblito, la puerta de la ciudad de Angkor. Nosotros pues no nos podíamos dar el lujo de tomar un avión, entonces lo hicimos por carretera. ¿Cuánto exactamente? No sabría decirte porque nosotros nos demoramos más o menos 3 días en llegar hasta allá. 3 días haciendo, claro, Sí, Haciendo por el tipo- acampadas. por el tipo Pero de competencia. pueden sí. ser 700 kilómetros o un poco más. Pero es demasiado lejos. Es que la idea que yo tenía anteriormente de Angkor era que quedaba en la costa, que quedaba al lado del mar. Y resulta que está casi en la parte central de Camboya. Zona selvática, zona de Selvática, sembrados. húmeda, la vegetación. Por eso yo creo que es tan difícil encontrar una ciudad de estas, porque la vegetación es muy rica y en esas zonas húmedas y tropicales la vegetación crece muy Crece rápido. demasiado. Entonces, en cuestión de 100, 200 años, la vegetación rápidamente se puede comer la ciudad que sea y no la vas a ver. No se va a encontrar. Los árboles crecen muy rápido y absorben la ciudad. El país, el Estado, los gobiernos tienen en cuenta este templo y realmente lo cuidan y realmente le dan la importancia histórica que merece. Margarita, hay un asunto muy complejo y pasa Sí. como nos sucede también en Colombia y en los países como tercermundistas o en vía de desarrollo. Somos países muy ricos en términos de cultura, en recursos naturales, pero precisamente esa riqueza nos ha hecho en que nos relajemos, en que no nos importe valorarla, porque ahí está. Aquí la comida sale de los árboles, sale de la tierra, entonces no hay que preocuparse de cuidarla. Entonces son estados que también hay mucha corrupción, hay mucha pobreza y créeme que lo último a los que les va a preocupar es Angkor. Entonces vas a ver que, por ejemplo, los chinos han invertido mucho dinero allá, Estados Unidos también en el desarrollo y la investigación para redescubrir la ciudad de Angkor. Bueno, estamos en Camboya y aún no nos queremos ir en estos últimos minutos del programa. Daniel, hay que hacer el cantico porque el cantico es importante para después. Y Mario ya se quitó y dijo que Daniel solo fue a cantar. No, y Daniel es el que no se acuerda. meter en eso del canto, pero eso es muy importante que entre los dos lo hagan. Sin embargo, qué bueno estas últimas impresiones de un país tan exótico y extraño para nosotros, el cual muchísimos de nosotros no alcanzaremos a ver y no veremos. Qué bueno de todas maneras experiencia con Camboya en el tiempo. Bueno, es muy bonita, es muy común tanto en Laos, Camboya y Tailandia los cantos de los monjes. Aunque todos tienen diferentes lenguajes, el canto es igual. Nosotros tratábamos como de aprendérnoslo, pero creo que es difícil pues como entender el idioma. Pero siempre empezaban, en cualquiera de los 3 países empezaban con la misma frase. Y eran todos reunidos y empezaban así como Namo Taxa Hakawato, Namo Taxa Hakawato. Mario, Vamos ¿qué para No, pasó Daniel, pues? Daniel No, es el no, fuerte ahí Mario, para no. Daniel- Mario, ninguna Daniel, que es el timidez. que se acuerda de todo. Ay, María. A ver, otra última vez, Mario. A Dale, ver, pues. 1, Los dos, 2 porque y estamos 3. en un concurso. Namo Taxa Hakawato. Namo Taxa Hakawato. Namo Taxa Hakawato. ¿Qué querrá Siempre decir se ese repetía sonido? 3 veces. Y que, sí, 3 veces como un número sagrado, ese número 3. ¿Y qué querría decir el canto? En algún momento no lo explicaron, pero no lo logramos entender bien. Pero era siempre Un cualquier... saludo divino, o al tiempo, o a la naturaleza. Porque todas las oraciones empezaban siempre así, y en cualquiera de los 3 países. Creo que es una despedida. También se usa en los
No en los entierros, porque no hay entierros, sino que hay cremaciones. ¿Y solo los monjes o la gente en general lo usa, ese canto? Más que todo en los monjes, y cuando se reúnen todos los monjes, que son muchos, a cantarlo, es una cosa mágica. ¿Qué coro es será? un eco. Una vez nos tocó con un niño monje que era pues como una divinidad, porque nadie lo podía tocar, y nos tocó una ceremonia con él y fue mágico, y la voz del niño No, eso lo no, era transporta a uno. La voz de ese niño, eso ahí sí decía uno, pues, yo no es que crean los ángeles, pero De pronto pero ese sí era. tenía una voz, sí, una voz así, como una voz de ángel. La voz de ese niño, eso sí se le queda a uno. Antes de que por última vez nos hagan el canto, quisiéramos decir qué impresión les dejó este país en el alma, en el corazón que quedó de Camboya. No, Marga, yo creo que como todos los países, es una experiencia mágica, cada uno muy diferente, porque en cada uno nos tocó vivir ciertas dificultades, y Camboya fue uno de esos. Fue un país muy duro, fue carros difíciles de conseguir, el transporte complejo, pero el factor común siempre es la gente. La gente es maravillosa, tranquila. Yo creo que hay cosas del budismo muy rescatables, y me encanta en ese sentido el budismo, y es que la gente lo vive como una pasión. Realmente lo viven, no es como nosotros que como el que dice que el que reza y peca empata, ¿cierto? Entonces vamos a misa y después vamos a hacer las de las suyas. Allá la gente lo lleva en el corazón. Obviamente hay bandidos como en todas partes, pero la gente lo que reza lo aplica. Mario, faltan tus palabras. Es muy curioso, Marga, porque hablando como de ese budismo, es más como una cuestión mística, porque son gente que cree en todo. Tienen agüeros, tienen dioses, tienen una cantidad de creencias, tienen amuletos para todo. Vos te montás en un carro y en el parabrisas hay colgados, en el espejo retrovisor hay colgados 5, 6 o 10 amuletos. Y en el tablero del carro puestas estatuillas de una cosa, de la otra, de la cantidad de estatuillas. Como protecciones. Juegan lotería por cantidades. Hablando de esto, era muy curioso porque a veces íbamos en un carro por una carretera cualquiera, y de pronto en determinado sitio el carro paraba, pues el tipo se orillaba, se bajaba y entraba como a un templito, una capillita al lado de la iglesia, de la carretera, y cogía las 3 ramitas de incienso, oraba, pues las prendía, se arrodillaba, oraba, rezaba pues un ratico y volvía y salía, se montaba al carro, así Así es, con la tranquilidad del carro. Sí, como nosotros pasamos por una iglesia y nos damos la bendición, allá es lo mismo, pero es más ritual. intenso. Sí. Bueno, entonces vamos a despedir nuestro programa antes de la música tradicional de Camboya con el mismo canto. Yo creo que ya me lo voy a aprender para la tercera vez, porque son 3 veces. Bueno. Daniel, Mario Beltrán, su hijo Daniel, en el viaje a Camboya. Muchísimas gracias, Mario y Daniel. Nos vamos para Tailandia, no se me pierdan mucho. La semana entrante estaremos en Tailandia. Namo Tassa Hakawatu. Namo Tassa Hakawatu. Namo Tassa Hakawatu. Un homenaje al niño ángel.